Entonces, bueno, la semana pasada hablamos algo muy importante. La prédica de la semana pasada a mí sentí que como iglesia, con lo que se reveló el domingo pasado, subió un escalón, pero un escalón grande. Yo eso sentí en mí por las revelaciones que nos dio el Señor. Como que el Evangelio tomó más poder y más fuerza. Y por eso quiero revisar algunas palabras que hablé el domingo pasado y que como estaba tan reciente la revelación, quedaron algunas cosas en el tintero. Yo la vi un par de veces la prédica y me quedaron algunas cosas en el tintero que quiero puntualizar, quiero aclarar también. Aunque quedó claro, pero, pero puede ser mejor. Entonces, no es que vaya a repetir la prédica porque vienen nuevas revelaciones, porque el Señor todos los domingos nos da nuevas revelaciones. Y saben que, sin temor a equivocarme, esto no lo van a encontrar en otras partes, porque vienen revelaciones nuevas para este tiempo del Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor derramado sobre nosotros y por cada casa que vas a estar hoy día, Señor. Toca los corazones, Espíritu Santo, y remueve esos corazones para que sean y vivan en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, yo lo pido. Amén. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Génesis 2:7. Esto es cuando el Señor dice, entonces dice Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? O sea, es cuando el Señor forma a Adán y después a Eva, ¿no es cierto? Pero forma del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, que es el Espíritu Santo, la nueva vida. ¿Ah? Es el nacimiento del hombre y después vamos a ver que eso se va repitiendo en el tiempo. ¿Ya? Entonces en Juan 14:9, acuérdense que nosotros hablamos de la imagen y semejanza que nos hizo cuando dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hizo esto, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces después viene la caída y lo que pierden Adán y Eva, lo que les explicaba la semana pasada, es la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que pierden. Y empiezan a ser deformados porque son esclavos del enemigo. Y cuando tú eres esclavo del enemigo, el enemigo empieza a reflejarse en ti y te va desfigurando. Realmente la gente que está sin el Señor se empieza a desfigurar y empieza a tener caras de amargado, de atribulados, de no pueden dormir, etcétera, etcétera. Y eso hace mal para tu imagen, ¿no es cierto? La imagen de Dios la destruye el enemigo y por eso que cuando viene Jesucristo, y si leemos Juan 14:9, Jesús le dijo, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Uno de los apóstoles, Felipe, le pregunta eso. Entonces Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, y escuchen esto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué es lo que restauró Jesucristo? Cuando dice esto, es la imagen del Padre. Y la semejanza, porque también hacía milagros, prodigios y señales. Por lo tanto, Jesucristo lo que hace con su venida, y por eso lo deja escrito esto, que era igual, verlo a él era ver al Padre, como hicieron Adán y Eva a su imagen y semejanza, y lo hizo el Señor. Entonces Él restaura esa imagen. Es súper importante entender esto, porque esto es el Evangelio, no es perdonarnos los pecados nomás. Y nosotros entonces tenemos vida eterna y decimos una oración, así una pequeña oración, y eso ya es salvación y vamos a la vida eterna. Eso no es el Evangelio, es mucho más poderoso. El Señor vino a restaurar la imagen y semejanza del hombre con Dios, que se perdió con Adán y Eva. Entonces no es un cambio nomás, ¿ya? Y entonces les leía yo en Isaías 52 que al Señor lo destruyeron su imagen para poder entregarnos la imagen, esto que dice Él, que si me ven a mí, ven al Padre, para entregarnos esa imagen. Y voy a leerles una
una traducción que es muy buena, que está en inglés, ¿ya? Por eso yo la traduje, que es de New International Version, ¿ya? En Isaías 52:14 dice así: así como hubo muchos que se espantaron de él y su apariencia o imagen estaba tan desfigurada más allá de la que cualquier ser humano y su forma estropeada más allá de la semejanza humana. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor dejó que lo destruyeran, no solo su imagen, sino que también la semejanza con Dios. Lo destruyeron. Él se dejó destruir para entregarnos su imagen, como decía a Felipe, que verlo a él era ser el Padre. Entonces, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué se ponen nuestros pecados? Para perdonarnos los nuestros. ¿Por qué se destruye su imagen? Para devolvernos la imagen destruida que tenemos al ser esclavos antes de conocer a Dios, a Jesucristo, a encontrarnos con Jesucristo. Tenemos nuestra imagen destruida. Y por eso Él se deja destruir, para entregarnos, devolvernos la imagen de Dios, devolver lo que había perdido este niño Adán y su esposa Eva. ¿Ya? Entonces, ahí queda clarito que lo destruyeron su imagen y su semejanza con Dios, ¿ya? Para entregarnos a nosotros. Entonces, cuando se encuentra con sus apóstoles, después de haber resucitado, ya él glorificado, porque fue al cielo, ¿no es cierto?, a entregar su sacrificio y vuelve glorificado. Miren lo que le dice a sus apóstoles. Y esto se lo he leído varias veces, pero ya tomando esta nueva revelación de imagen y semejanza, le dice a sus apóstoles. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. O sea, se aparece, ¿no es cierto?, en un lugar donde ellos estaban escondidos, temerosos por morir, se aparece resucitado y ya glorificado. Y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo envió el Padre? Con la imagen y semejanza de Él. Por eso dice a Felipe: si tú me ves a mí, veo al Padre. Y después dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Él restaura completamente a la humanidad a través de sus apóstoles. Restaura todo lo que había perdido Adán y Eva. Todo. Por eso le dice: yo los envío como yo fui enviado. Santo, ¿no es cierto? Él vino santo. Vino con el poder de Dios. Era igual en imagen y semejanza. Por lo tanto, este momento que pasa tan desapercibido para muchos, que el soplo del Espíritu Santo es el momento del nuevo nacimiento. No solo para esos apóstoles que estaban ahí, sino que es la restauración de la imagen y semejanza de la humanidad. La posibilidad de ser como Él. La posibilidad de que Él viva en nosotros. Y ese es el evangelio poderosísimo. No lo que nos muestran que tenemos la naturaleza caída, que estamos sonados y que pucha, bueno, pero la sangre de Cristo nos limpia, los requeten limpia, nos vuelve a limpiar. No es así. Él le devuelve lo que había perdido. Adán y Eva nos entrega gracias a su sacrificio completo. Entonces, por eso yo les explicaba, y esto es súper importante y es poderoso: muere en un madero totalmente maldecido, maldito, no solo maldecido, maldito. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque muchos de nosotros tenemos atrás, ¿no es cierto?, nuestros ancestros que se entregaron al enemigo y nosotros no tenemos idea. Y esto se hereda. Entonces Él murió en maldición para cortar las maldiciones que puedan haber en los hijos de Él. Tenemos ese poder, pero tenemos que reclamar en contra de la maldición. Tenemos que decirle al Señor: Señor, corta toda maldición heredada de mis ancestros o antecesores, ¿no es cierto? Porque para eso murió en esa cruz. No es casualidad. Nada de lo que hizo Jesucristo es por ponerle más color a su sufrimiento. No, Él eligió eso porque quería cortar todas las maldiciones de los hijos de Dios, de los nuevos hijos de Dios, los que iban a nacer de nuevo. Porque esto es el nuevo nacimiento, cuando le sopla
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y por eso necesita el nuevo nacimiento. Y miren, me voy a cambiar de tema, pero no importa. Síganme, por favor. Porque esto es muy importante. Esto es una revelación de ahora, reciente, hoy día en la mañana. Mira lo que me dijo. A las 6:30 me despertó para decirme estas cosas. Vamos a Juan 3, 8, 12. Jesús está hablando con Nicodemo. Era un sacerdote muy importante, ¿ya? De los antiguos, ¿ya? De los sacerdotes de ese tiempo. Que voy a explicar más. Ya. Entonces dice, le está explicando el Señor de qué se trata, porque él va a preguntarle cómo hace todo eso, porque él sabe que él viene a Dios por los milagros que hace y todo lo demás. Entonces, empezamos en el 8, ya le ha dicho varias cosas y dice, el viento, y escuchen esto, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí habla del viento. Esto es un juego de palabras, porque de verdad nosotros no sabemos de dónde viene ni para dónde va el viento. Y la palabra espíritu significa viento, es lo que entra en nosotros. Pero ¿por qué dice que somos como el viento, que no sabemos para dónde va? Porque vivimos en la voluntad de ese viento que es el Espíritu Santo. Cuando nacemos, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ya? Porque vivimos en su voluntad. Yo no puedo seguir viviendo mi vida cuando nazco de nuevo. Tengo que vivir en la voluntad del Espíritu y Él me va a ir diciendo en la medida que va pasando el tiempo para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos va adelantando mucho tiempo, sino que tenemos que seguir su voluntad y punto. Confiar completamente, como decía Juan Eduardo en su oración, confiar en Él. Y entregarnos y rendirnos completamente. Entonces, después que le dice esto, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo te digo es lo que yo sé, y no solo eso, yo lo vivo. Por eso dice, somos testigos, testificamos, porque vivo lo que yo hablo. Y dice, y esto es muy importante, esto es lo que yo quería mostrarle a usted. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto, hermanos míos, esto que dice aquí tan simple, es fundamental, porque si tú no naces de nuevo y no tienes el Espíritu Santo, no puedes creer las cosas celestiales. No puedes recibir revelación del cielo. Eso es lo que le está diciendo aquí a este niño Nicodemo, ¿no es cierto? Y por eso vamos a ir a Hechos 1:1-3 para explicar esto. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, esto lo escribe Lucas, ¿no es cierto? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, estuvo en esta tierra, ¿no es cierto?, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿por qué leí lo de arriba y ahora salgo con esto? Bueno, por lo siguiente, cuando le dice, si yo he dicho las cosas terrenales y no las crees y no las entiendes, en el fondo le dice, no las entiendes, ¿cómo vas a creer o entender lo que te dije? Y por eso el Señor, después de haber resucitado, estuvo 40 días con los apóstoles. Porque uno dice, ¿por qué se quedó 40 días? ¿Por qué 40 días? ¿Se acuerdan cuántos días ayunó Jesucristo antes de empezar su ministerio? 40 días. ¿Cuánto se demoró Moisés en recibir las tablas, ¿no es cierto?, con los mandamientos y todo? 40 días, ¿sí o no? Todo esto,
por eso estos 40 días, que nadie sabe por qué se quedó 40 días, es esa la razón. Porque 40 días significa un tiempo de aprendizaje y de nuevo empezar. Y por eso se quedó 40 días con los apóstoles enseñándoles. ¿Y qué le decía? ¿Qué le estaba enseñando? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Estaba hablándoles de las cosas celestiales que Nicodemo no podía entender. ¿Se dan cuenta? Entonces él se quedó hablándole del reino, cómo funciona el reino de los cielos, porque ellos iban a vivir aquí en la tierra, hermanos míos. El reino de los cielos, porque esa es nuestra tarea. Nuestra meta no es la salvación. Nuestro objetivo de vida es ser transformado, transfigurado y traer el reino de los cielos a esta tierra. Y vivir esta vida con el propósito de dar nueva vida a muchas personas. Nueva vida, la vida que ellos tenían. ¿Ya? Y glorificar al Padre y a su Hijo, Jesucristo, mostrando su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Por el Espíritu Santo que está en nosotros y sobre nosotros. Porque son dos, es uno solo. Pero uno es el que nos enseña a nosotros, que entra cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Entra en nosotros el Espíritu, es el que le dice a los apóstoles, porque empieza la nueva vida, el nuevo nacimiento, que nos prepara para después usar el poder de Dios. Dios te entrega el poder una vez que estás listo, que está formado el Cristo en ti. Y ahí empieza a manifestarse el Espíritu Santo con poder, el Espíritu Santo que está sobre ti. Entonces, dice, ¿para qué este Espíritu adentro y el que está sobre nosotros? Para hacer lo anterior, tenemos que, para poder vivir esto, tenemos que tener una relación con Dios, una relación íntima. Porque dice la palabra claramente, esto es conocer a Dios, esa es la relación íntima, y a su Hijo, Jesucristo, porque esto es la vida eterna. O sea, ahí llega la meta que es la vida eterna. Pero si no tenemos todo esto otro que les acabo de decir, si no lo entendieron bien, después ven la prédica y vean lo que dije, porque lo dije, lo escribí para que no se me fuera ningún punto. Es para que nosotros seamos las personas que Dios espera, esos hijos de Dios que Dios espera, viviendo en su voluntad, como hizo Jesucristo. Entonces después dice en Hechos 1, el 8 al 9 dice, Jesucristo le dice a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está el segundo, ¿no es cierto? Porque ya le había soplado el Espíritu Santo, el que nos enseña, el que está dentro de nosotros, y después le avisa que viene poder del Señor, pero sobre vosotros. Ese es el otro, el que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos enseña que es para nosotros, especialmente, es personal y está todo el día con nosotros. Y el otro, ¿no es cierto? Entre comillas otro, porque el mismo Espíritu Santo es un solo Espíritu, el que se posa sobre nosotros, porque eso le dice, se posará sobre vosotros, ese es el que es para todos los demás, para vivir el ministerio, para hacer el ministerio que hizo Jesucristo, de sanar enfermos, sacar demonios, resucitar muertos, etcétera, etcétera, todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Y me seréis testigos, dice después, en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, o sea, van a ser iguales a mí, por eso dice, me seréis testigos, van a hacer lo mismo que hacía yo, y hasta lo último en la tierra. Y así, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y se fue, se acabaron los 40 días. Y eso es lo último que le dice, van a recibir poder y sean testigos, sean igual a mí de nuevo. Muestren la imagen mía y la del Padre, y eso es glorificarlos a ellos dos. Esa es la tarea del Espíritu Santo, hacer la obra en cada uno de nosotros y nosotros rendirnos a Él para que Él pueda glorificar al Hijo y al Padre, mostrando su imagen en nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Ese es el Evangelio poderoso. Y no lo que se predica, un Evangelio tan pobre, tan mediocre. Porque Jesucristo, como decía la semana pasada, no va a pagar todo lo que sufrió, todo lo que hizo en su sacrificio, para que nosotros fuéramos
un producto mediocre. Él hizo y no dejó nada, nada en el aire. Hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos enviados igual como Él fue enviado, con las mismas características, con la misma imagen, con la misma semejanza, con el mismo poder, con la misma bendición y ya no maldición, con la misma santidad y no más pecadores. Con todo eso nos envía. Nosotros esos somos, representantes de Cristo en esta tierra. Y ahí en Hechos 2 dice, voy a leer no hasta el 13, eso no está mal, eso, está mal hasta el 13. Son hasta el 3 nomás, me equivoqué, 2 y 3, son 2 versículos, me equivoqué. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, se dice el Espíritu Santo, sobre nosotros, ¿no es cierto? Sobre cada uno de ellos. Cuando yo hago esto, yo siento la presencia sobre mí de ese Espíritu Santo. Y ustedes me van a decir, es que tú eres muy autorreferente. No, hermanos míos, estoy hablando del Espíritu Santo que está sobre mí. No estoy hablando de mí. No me tomen por el lado malo. Estoy hablando del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, el que hace sana a los enfermos, el que saca a los demonios. Es Él. Él es. Gracias a Jesucristo. En su nombre. Por eso es en su nombre. Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos ser como podemos ser. Iguales a Él. Y el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Y comenzaron a hablar en lengua, según el Espíritu les da. Empezó lo sobrenatural en los apóstoles. Como puede hablar nosotros y podemos empezar en lo sobrenatural. Miren, Éxodo 33, y aquí viene una pequeña revelación, que es muy importante, pero es pequeña porque es muy linda porque, y es una duda que todo el mundo tiene, ¿ya? Tienen, el mundo evangélico tiene, y el Señor hoy día me dijo esto, o sea, fue antes, pero hoy día se plasmó en mi corazón y lo pude escribir, ¿ya? Mira lo que dice. Éxodo 33, 18, 20. Está hablando Moisés con el Padre, con Dios, ¿no es cierto? Y era una amistad ya estaban discutiendo que si le dice Moisés, bueno, porque Dios le está diciendo que los va a enviar, que el Señor los va a sacar y van a enviar a cierta parte, y Moisés le dice, si tú no vas conmigo, yo no salgo a ninguna parte. O sea, si está tu presencia, yo voy donde tú quieras, pero si no está, no quiero que nos saque, ¿ya? Entonces le dijo el Señor, le dice Moisés, dentro de toda esta conversación, le dice, te ruego que me muestres tu gloria, le dice a Dios. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y será clemente para con el que seré clemente. Este dice, y iré delante de ti, eso es proclamaré mi nombre delante de ti. Iré delante de ti, o sea, voy a ir contigo, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, y esto quiero que lo subraye, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, hermanos míos, esto que dice el Señor es también para nosotros. Porque si tú te encuentras con Dios, como nosotros nos hemos encontrado, tenemos que morir. No podemos seguir viviendo. Morimos. Pero a la vieja antigua, a la vieja vida, le dije vieja antigua, a la vieja vida, no a la vieja, al viejo hombre muere, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, no cuando hacemos esa frase, esa oración, sino cuando nos encontramos con el verdadero Cristo, el poder de Dios, que caemos de rodillas, como cayó Pablo, ¿no es cierto?, postrado, y empezó una nueva vida, porque fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces no podemos seguir vivos, esto se cumple también en nosotros, porque ahí, si no morimos, no podemos resucitar,
no podemos ser vivificados, no tenemos esta nueva vida. No podemos, sin morir, nacer de nuevo. No podemos, sin morir, resucitar. Porque la palabra dice, así como morimos juntamente con Él, resucitaremos juntamente con Él. Porque la palabra dice, y el Espíritu Santo nos vivificará, pero la palabra es resucitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú te encuentras con Dios, tienes que morir para poder resucitar y ser la nueva creación de Dios, la nueva criatura, perfecta, igual que como hizo con sus manos Adán y Eva, con la imagen y semejanza de Dios, porque el Espíritu Santo empieza a construir a Cristo. Y decíamos que Él va de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo, decíamos la semana pasada. Y por eso quiero que leamos 2 Corintios 5, del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constreñir es complicada, pero nos obliga. Su amor es tan grande que nos obliga a hacer esto. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Él murió por nosotros, nosotros también tenemos que morir. ¿Se dan cuenta lo que decía el Señor? Que si lo ves a Él no puedes seguir viviendo. Tienes que morir. Pero ¿por qué? Con Moisés no fue así. Porque todavía no estaba Cristo. Esto es posterior a Moisés, ¿ya? Pero nosotros tenemos que morir. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, si tú sigues viviendo, ya no vives para ti porque estás muerto. El Señor por eso le dice a sus apóstoles, ¿quieres venir conmigo en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, o sea, muere y vive conmigo. Sígueme. ¿Se dan cuenta, no? Muere y entonces puedes vivir conmigo. ¿Por qué? Porque si yo no muero, el Señor no puede cohabitar conmigo. O es Juan Manuel o es Cristo. Las dos cosas no pueden convivir porque el Juan Manuel estaba deformado, desfigurado por Satanás. O sea, cuando te dice niégate a ti mismo, te está pidiendo que te niegues a tu vida miserable que tenías antes de Cristo. Porque esos son los que no tienen al Señor. Tu vida es miserable, tú estás deformado, eres un esclavo de Satanás, eres una persona intrínsecamente mala, porque no hay bueno, porque tienes demonios y los demonios te hacen actuar mal, no te dejan dormir, no te dejan actuar bien, no te dejan ser la persona que tú quieres ser porque el enemigo te domina y el enemigo es intrínsecamente malo, es la maldad misma. Entonces a eso está pidiéndote Cristo que tú renuncies. A eso estás pidiendo Jesucristo que tú te niegues. Ese es el que tú te tienes que negar. El antiguo hombre que está lleno de miseria, porque la vida sin Dios es miserable. Tengas lo que tengas, siempre va a ser miserable. Porque el don de gozar la vida te lo entrega el Señor. Ni siquiera puedes gozar tu vida. Entonces, cuando nos dicen, no, pero es que es mucho fanatismo, ¿cómo me voy a negar todo? Te está diciendo que te niegues a tu miseria, a lo que el enemigo hizo en ti, a esa maldad que hay en tu corazón, que tú no entiendes por qué piensas cosas que no corresponden, por qué quieres agredir a la gente, por qué no puedes dormir, por qué tienes crisis de pánico y no sabes por qué. Eso es un espíritu. Entonces cuando entra el Espíritu Santo, empieza una nueva vida, de verdad. Y por eso dice, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Él vivimos, pero en su nombre, Jesucristo. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir como Él. Porque si Él vino como hombre y tuvo que tener el Espíritu Santo adentro, que lo engendró, ¿no es cierto?, en María, y el Espíritu Santo sobre Él para hacer el ministerio, ¿cómo nosotros vamos a ser igual a Él si no tenemos las dos posibilidades, ¿no es cierto? Este Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros, que nos enseña, y el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos permite hacer el ministerio de Dios. Pero hay muchos que creen tener el Espíritu Santo aquí, y miren lo que voy a decir, ¿eh? Cuidado, todos cristianos, ustedes que son cristianos hace tiempo, tienen el Espíritu Santo aquí, pero ¿saben qué? Si no tienen que tiene el poder de Dios, quiere decir que ustedes no se han rendido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no ha podido hacer la obra que necesita hacer, es formar a Cristo en ti. Así de simple.
Si no hay poder en ti es porque no ha podido, porque tú no te has rendido y estás haciendo tu voluntad y no la voluntad del Padre, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Es tremendo, pero es la verdad, hermanos míos. Y por eso, voy a hablar de mí, yo puedo sanar enfermos, sacar demonios, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque yo me rendí al Espíritu Santo, no porque sea mejor, me rendí, absolutamente. Y por eso el Señor se manifiesta a través de los que se rinden, no los que no se rinden. Sino para aquel que murió y resucitó, o sea, para Él vivimos, resucitó por nosotros. De manera que nosotros, de aquí en adelante, escuchen bien, a nadie conocemos según la carne. Cuando habla de conocer aquí, no está hablando de Ginosco, sino que como decimos nosotros conocer. Esa es la palabra que está usando aquí. A nadie conocemos según la carne. Eso es conocer, el vecino, buenas tardes, pero no lo conozco porque no he conversado, no he pasado tiempo con él, no tengo intimidad con él. No lo conozco, ¿ya? Ese es el conocer que dice aquí. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, mire, a Cristo conocimos, pero aquí es ginosco, relación íntima, inmediatamente cuando habla de Cristo. Conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ya no más. Ser carne, pues, tenemos que dejar de ser, tenemos que morir a este cuerpo, a esta carne, al viejo hombre, tenemos que morir. Entonces, ya no lo conocemos así, dice después, de modo que si alguno está en Cristo, escuchen esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta frase ustedes, la mayoría de los cristianos la recitan, pero no entienden nada de lo que está diciendo, porque es tener a Cristo en ti, tener su imagen y su semejanza, y representar y glorificar a Cristo y a su Padre, a nuestro Padre. Eso es esto, nueva criatura. No ser un poquito mejor, no, yo soy cristiano. Bueno, yo caigo porque tenemos la naturaleza caída. No es eso, hermanos míos. Córtenla con decir así y pensar así. Basta de mentirse. Y creer que son cristianos y no son. Y van a encontrarse con el Señor y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, hicimos milagros. No los conozco. No hay ginosco, no hay relación íntima. Porque eso es la vida eterna, conocerlo a Él. Eso es intimidad. Aquí dice, no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Reconciliación es una restauración de amor. Amor, una relación de amor. Porque ¿sabe por qué? Porque Cristo y el Padre son amor. Dios es amor y nos hizo a su imagen semejante. Nosotros somos también amor. Por lo tanto, esa reconciliación es reconciliación de amor. No, ya nos reconciliamos, pero ¿sabes qué? Ya, yo te perdoné, pero no te acerques a mí. No, es una relación íntima de amor con el Señor. Que Dios, dice el 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que entonces somos embajadores. ¿Usted sabe lo que es ser embajador de Dios? ¿Usted sabe cómo puede decir? Para que no suene feo. ¿Cómo se creen los embajadores? Yo soy embajador de Chile, qué sé yo. ¿Saben lo que es ser embajador de Dios? Eso somos nosotros. Embajador de Dios, del que gobierna el mundo, el universo. De ese somos embajadores nosotros. Y vamos a hacernos que un poquito, que no, Señor, sí, no, perdóname, Señor. No puede ser. Mire lo que somos. Tenemos que portarnos como tal, como embajadores, porque un embajador representa su país, su nación, y tiene que ser
con los valores, con la integridad. ¿A quién representa? Representamos a Dios, nada menos. Tenemos que tener esa integridad y sin el Espíritu Santo es imposible, hermano. Es imposible. Sin el Espíritu Santo aquí adentro que te está enseñando y te hace tener esos valores y te hace mantenerlos con valentía a pesar de todas las presiones que pueda haber en el mundo, y también te hace tener el poder de Dios que está sobre ti para poder mostrar a Cristo todo su poder, todos sus milagros, prodigios y señales que Él hacía. Todo lo puedes hacer tú. Entonces, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nosotros, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y escuchen esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció a Cristo jamás pecó, eso está diciendo. Por nosotros se puso todos nuestros pecados. ¿Saben para qué? Para que sigamos siendo pecadores. Pero ¿dónde dice eso? Aquí dice, para que nosotros fuésemos hechos rectos, justicia, en Dios, de Dios en Él. Para que nosotros vivamos santamente. Para que nosotros seamos hechos santos de Dios en Él. Santos de Dios, no pecadores, no mediocres. Para que representemos, seamos verdaderos embajadores de nuestro Dios. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. No es más pecador. ¿Qué les parece? Yo creo que tienen suficiente revelación. Véanlo, vean la prédica de nuevo. Hay mucha revelación. ¿Y saben qué? Todo esto son palabras que respaldan lo que nosotros estamos viviendo. O sea, el Señor te prepara y después te va revelando para que tú lo puedas decir con autoridad, porque nosotros testificamos esta palabra. No solo la hablamos, la testificamos, la vivimos. Somos testigos del Señor, lo vivimos. Y lo digo sin jactarme porque yo sé que no tiene nada que ver con nosotros, es Dios. Pero ¿saben qué? Es rendirse. La fe es rendirse al Señor. Es rendirse. Ese es nuestro mérito, rendirnos y dejar que Él haga la voluntad en nosotros. Entonces todos esos niños que están viendo, niños, ríndanse. Ríndanse. Es muy fácil cuando uno es niño rendirse al Señor. Y a los grandes también, los viejos también, ríndanse. No hay nada mejor que vivir rendido a Dios. Porque ahí tú tienes su protección, como decía Juan Eduardo. El Señor nos protege tremendamente. Nos avisa lo que viene y nos dice, voy a estar con ustedes, los voy a proteger. Y su palabra es inquebrantable, hermanos míos. Cuando Dios dice, los voy a proteger, uno se puede relajar porque vamos a estar protegidos. Bien, han habido muchas amenazas que nos van a obligar, que nos van a hacer. Yo he estado súper tranquilo. Aquí está mi Señor. Aquí está mi Señor diciendo, sí, es verdad lo que estás diciendo. Y dilo con poder, porque está saliendo con poder de mí, porque el Espíritu Santo está en mí. En este minuto, el Espíritu que está encima, es el poder de Dios. Créanlo, vívanlo, porque no hay nada mejor que creerle a Dios. Porque Él jamás, escúchame esto, jamás te va a fallar. Nunca. Nosotros podemos fallarle, pero su fidelidad es siempre, aunque nosotros seamos infieles. Cuando Él promete algo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y lo cumple. Y siempre lo ha cumplido en mi vida. Siempre. Desde lo más pequeño hasta lo más tremendo, lo ha cumplido. Así que, por favor, confíen en Dios. Déjense de buscar sus propios caminos por si Dios falla. Dejen de ser así. Confíen. Porque no hay nada, no hay ningún poder que pueda contra nuestro Dios.
todo lo que están haciendo en este mundo, toda esta maldad que están haciendo con estas inyecciones, estas porquerías que han inventado, que ya están agachados con la cuarta, entonces ahora están sacando no sé cuántos PCR, 200.000 sacaron en un día. Saquen el porcentaje de falsos positivos. Es una mentira lo que están diciendo. No hay nadie grave. Es mentira todo esto. Es porque están agachados con las vacunas. Y el presidente se tiene que ir, entonces tiene que venderlas todas porque así es la maldad en este país. Pero ¿saben qué? Cada uno de ellos va a tener que pagar. Si no aquí, y yo creo que aquí también, porque Dios ya se movió, no van a tener que pagar arriba. Arriba nadie se escapa. Cuando lleguen ante el Señor van a tener que dar cuenta. Y esa es mi tranquilidad. Porque aquí muchos pasan piola por las maldades que han hecho. Pero arriba nadie. Y créanme, este Dios va a hacer cumplir porque Él es justo. Y ya le he dado todas las oportunidades para que se arrepientan. Los que no se arrepintieron, no va a haber. Ya no hay tiempo para decir, Señor, me arrepiento, ahora sí. Ya no hay. Una vez que Él está, ya no va a haber eso. Lo puedes tener hoy día y vivir en su reino, pero es hoy día tu arrepentimiento. Es hoy día tienes que arrepentirte y cambiar tu vida. Hoy día, no mañana, hoy día empieza a ser como Él, a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Y escuchen de nuevo esta frase: el que se une, y esto es palabra de Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17, así que van a encontrarla. Yo no digo nada que es mío, está todo en la palabra. Todo lo que digo es palabra, ¿ya? Ya, hasta aquí llegamos. Así que esta es nuestra... Porque yo doy gracias, Señor, por tu revelación, por todo lo que dije, porque son revelaciones nuevas, que ustedes no las van a escuchar en otra parte. Y no me estoy jactando, porque yo veo mucho, y no está estas cosas. Siempre siguen con el mismo discurso, que el perdón de los pecados, y los pecadores, y que somos pecadores, y otros que dicen que no, y no es eso. Este es el verdadero evangelio, lo que estoy hablando ahora. Es poderoso, por algo fue el sacrificio tan terrible que tuvo que venir a sufrir Jesucristo. Y el Padre viendo eso, pero era necesario para que nosotros pudiéramos vivir, pero vivir como Él dice, iguales a Él, para dar ese fruto, no otro fruto. Ya, estamos listos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos orar? Sí. Para que la gente ¿por qué no se ponen de pie y le piden al Señor que de una vez por todas ustedes puedan ser como Cristo? Que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, porque está dentro, y si no, pídanlo, porque Él le entrega a todo el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está dentro de ustedes haga la obra, que ustedes se rindan. Dígale: Señor Jesucristo, yo me rindo en tu nombre, para que el Espíritu Santo que está en mí haga la obra y me vaya transformando de gloria en gloria hasta llegar a ser la misma imagen tuya. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pedimos tú lo haces. Todo lo que pedimos de corazón, porque tú ves nuestro corazón, no ves solamente lo que hablamos, sino que ves nuestro corazón. Te lo pido, corazón, terminen la obra y yo pueda ser la imagen y la semejanza de Cristo. Y pueda vivir y ser enviado como Él. Eso pidan, ser enviado como Él, con el mismo Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo está en ti para poder hacer la obra para la cual tú fuiste escogido y fuiste llamado. Señor, para hacer la obra para la cual fuimos escogidos, digan conmigo, fuimos escogidos y fuimos llamados. Señor, me rindo para que tú hagas la obra en mí y para yo hacer y vivir en tu voluntad y terminar la obra para la cual fui llamado, porque eso es nuestro alimento espiritual. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por orar por ustedes, pero van a ver, si lo hicieron de corazón, el Señor va a hacer con todo.